Hermanos, buenos días. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana, vamos a finalizar este capítulo 18 del libro de Lucas, ¿sí? En esta oportunidad nos toca de los versículos del 18 hasta el 43, así que vamos a estar meditando en esta oportunidad. Quisiera que me acompañen con una oración para que el Señor nos ayude y nos guíe a poder entender su palabra. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por poner en nuestro corazón el deseo de venir aquí, Señor, a tu casa de oración, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda, Señor, estar en nuestro corazón, poder entenderla, poder comprenderla y también poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que con tu Santo Espíritu, Señor, nos guíes, nos enseñes y puedas, Señor mío, usarme para que tu palabra sea expuesta, Señor. Te pido esto, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el título para esta prédica, como ven en sus boletines, es Solo la obra perfecta de Cristo en la cruz nos salva. Ese es el título de la predicación en esta mañana, ¿no? Y bien, y como habíamos visto ya en el capítulo, al inicio de este capítulo, ¿no? Hemos visto cómo es que nuestro Señor Jesucristo pues estaba enseñando a los discípulos acerca de lo que era la persistencia de la oración, ¿no? A través de esta parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Y también hemos visto otra parábola, ¿no? Esta vez un contraste entre la actitud de un fariseo religioso y la de un publicano. Y hemos también visto, ¿no?, cómo es que la actitud de este publicano que ha reconocido, ¿no?, reconocido su condición de pecador. Y que estas situaciones pues nos muestran quién realmente es justificado delante de Dios, ¿no? Y la actitud que todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios pues tiene que también utilizar, ¿no? La actitud como la de los niños que también hemos visto, ¿no?, en la prédica anterior, ¿no? La actitud. Entonces vamos a ver ahora también un contraste, ¿no?, entre lo que es la falsa suficiencia de las obras humanas con la perfecta y suficiente obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que por eso es que el título de esta predicación es ese, que solo la obra perfecta de Cristo en la cruz nos salva, ¿no? Y bien, la prédica tiene 3 partes, la he dividido en 3 partes. La primera parte es la siguiente, está en sus boletines también. Dice, ¿no?, las obras humanas no son suficientes para la salvación. Y vamos a ver esto de los versículos 18 al 30, ¿no? Del versículo 18 al 30. Vamos a ver aquí en el versículo 18 que dice así, ¿no? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, ¿no? Entonces este joven le dice, Maestro bueno, le dice, ¿no?, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, esta pregunta que le hace este joven al Señor Jesús pues revela muchas cosas, ¿no? En primer lugar, pues revela y es como que el joven pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Se está basando en el hacer. Pero no le está preguntando qué debo creer o a quién debo seguir, sino que él se ampara en el hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer méritos? ¿Tengo que hacer logros? Eso es lo que le está preguntando. Ese es su pensamiento y quiere que Jesús le confirme eso. Pero lastimosamente, este joven rico está pues totalmente equivocado, ¿no? Porque esta misma mentalidad o esta misma actitud también se ve reflejada en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde constantemente pues, se nos juzga por nuestros logros, ¿no? Por lo que hemos logrado, por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, ¿no? Y esto es pues básicamente la cultura del hacer para merecer algo. Hacer para merecer algo, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Alguien que está posiblemente muchos años en una empresa, 3 años, tal vez 3 años, 4 años, y constantemente se esfuerza por ser un mejor trabajador, por ser eficiente, por hacer un trabajo de calidad, y puede llegar a pensar y decir, bueno, ya la plata no me alcanza.
Entonces, creo que me merezco un aumento de sueldo, creo que me merezco un ascenso y quiero eso. Entonces, vemos ahí cómo es que el querer hacer algo para merecer esto otro, pues se ve reflejado en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Entonces esa es la cultura, ¿no? Y ese mismo tipo de pensamiento también se puede venir, puede influenciarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque podemos llegar a incluso hasta poder pensar de que las cosas con Dios pueden funcionar de la misma manera. Pero no es así, no es así. No podemos ganarnos el favor de Dios con nuestros propios méritos o con nuestras propias obras o acciones que podamos hacer. No podemos ganarnos el favor de Dios de esa forma. Entonces, Jesús aquí le va a decir, ¿no? Acá está. Dice aquí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. En el versículo 20 Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús le está diciendo esto, no porque le esté diciendo, ¿sabes qué? Haz esto para que heredes la vida eterna, sino que Jesús sabe muy bien el corazón de este hombre. Sabe muy bien cuál es su problema y cuál es su debilidad. Y vamos a ver ahora cuál es el problema de este hombre, cuál es el problema en su corazón. En el versículo 21 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y hoy en día también vemos, ¿no?, cómo es esta creencia de decir, si me porto bien, si hago buenas obras, si hago cosas buenas, Diosito pues me va a perdonar, me va a ayudar a llegar al cielo, me va a comprender, ¿no? Pero yo quiero hacer buenas cosas, ¿no?, para poder alcanzar el reino de los cielos, ¿no? Y eso es lo que básicamente le está diciendo este joven rico al Señor Jesús, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, vemos allí que mucha gente pues realmente pasa por alto una gran verdad. Y esa gran verdad es que no podemos ganar nuestra salvación por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestro esfuerzo. Porque realmente la salvación no la merecemos. Porque hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado la ley moral de Dios. En algún momento de nuestras vidas hemos quebrado esa ley y ya somos culpables de juicio, y hemos sido culpables de juicio delante de Dios. Somos reos de juicio y lo único que nos espera es la paga. ¿Y cuál es esa paga por el pecado? Pues es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, vemos cómo este texto nos recuerda y nos pone en manifiesto la verdad de Dios, que es que no podemos salvarnos por nuestras propias obras, sino que es el don de Dios, que proviene de parte de Dios, que el origen de la salvación viene de Dios. Y el peligro de poder pensar en que nosotros podemos ganar la salvación por nuestros propios esfuerzos es que estamos depositando la confianza en nosotros mismos, confiando en nosotros mismos, en nuestro buen obrar, en nuestra buena actitud para ayudar, y en todo lo que realmente refleja el querer poner algo de nuestra parte para alcanzar la salvación. Pero nada de eso es cierto, porque la palabra de Dios es clara y nos exhorta a recordar esto nosotros mismos y poder realmente mostrar esto al mundo, que por las obras las obras que uno mismo puede hacer no puede alcanzar el favor de Dios. De ninguna forma lo puede hacer. Y muy aparte de esto, si uno confía en sus propios méritos, al final se va a terminar decepcionando porque va a querer seguir buscando y alcanzando eso, pero al final no va a ser suficiente, porque al final va a haber un vacío en ese corazón, ¿no? Y vamos a ver ahora en los siguientes versículos, específicamente más de los versículos 22 al 25, ¿no? Del 22 al 25,
vamos a ver aquí cuál es el problema principal en el hombre, que es el corazón, ¿no? Lo que es tener ídolos en el corazón, lo que es forjarse uno mismo ídolos en el corazón. Y tal vez pues llegamos a pensar, ¿no?, de que los ídolos pues son esas estatuas, ¿no? Estatuas de vírgenes, estatuas de santos, estatuas de cualquier tipo, ¿no? O podemos recordar quizás también los rituales paganos que se hacían en la antigüedad, ¿no? Los sacrificios a los dioses falsos, ¿no?, que finalmente eran ídolos, dioses falsos. Pero la idolatría llega incluso hasta ser mucho más sutil y mucho más personal, porque nace realmente en un corazón que está desviado para no buscar a Dios y que busca tapar de alguna forma un vacío con algo que el hombre mismo está creando y puede seguir creando en su corazón. Entonces, un ídolo puede ser cualquier cosa que está ocupando el primer lugar, que está desplazando a Dios a un segundo lugar, a un tercer lugar, a un cuarto lugar, y alejarlo lo más que se puede de su vida. Entonces, en este pasaje de los versículos 22 al 25 dicen: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces tenemos aquí cómo es que el Señor conoce el corazón de este hombre y le dice: te falta una cosa. Tienes que vender todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y cuando hagas eso, ven y sígueme. Ven y sígueme. Haz todo eso. Y realmente esto ha chocado, lo ha dejado en shock a este joven rico, porque realmente esa posesión material se había convertido en su ídolo. Se había convertido en lo más importante de su vida. ¿Por qué? Porque esa riqueza que él tenía realmente reflejaba su seguridad personal. Era su Dios. Y esto pues le daba valor delante de la sociedad, porque este hombre era un hombre no solamente rico, sino que dice aquí que era un principal, ¿no? Un hombre muy importante, ¿no? Un hombre íntegro, porque según él cumplía todas estas cosas, todos los mandatos desde su juventud. Entonces, delante de la sociedad era un hombre intachable, ¿no?, por decirlo así. O él se creía un hombre intachable, ¿no? Pero realmente Jesús, en un pequeño lapso de tiempo, le mostró cuál era su problema, ¿no? Porque Jesús puede escudriñar lo que hay en ese corazón y puede ver lo que hay en todos nuestros corazones, en el corazón de cada uno de nosotros. Y realmente no es que en este caso, en este contexto, las riquezas sean malas o tener posesiones materiales sean malos, sino qué es lo que uno está haciendo con eso que tiene. Cuando alguien está queriendo tener más y más y más riquezas, es ahí cuando realmente se está apartando porque el Dios puede bendecirnos de muchas formas, ¿no? Nos puede dar trabajo, nos puede dar salud, nos puede dar dinero, nos puede dar muchas cosas en abundancia incluso. Pero ya cuando cruzamos ese umbral, esto ya se está volviendo peligroso. Y se puede volver peligroso si no llegamos a ponerlo en oración a Dios. Porque eso ya se nos puede salir de nuestras manos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿no? Dice la palabra: ¿quién lo conocerá? Es por eso que es muy importante que nosotros podamos realmente identificar si es que estamos teniendo algún ídolo de alguna forma, porque puede ser cualquier cosa. Pueden ser el esposo, la esposa, el trabajo, los estudios, el dinero, las preocupaciones, las angustias, los problemas. Puede realmente haber mucha gente que realmente no tiene paz en su corazón porque tiene muchos problemas y puede estar sin dormir día y noche, ¿no?, preguntándose ¿qué hago? ¿Qué hacer? Y eso lo puede realmente avasallar emocionalmente. Entonces, cuando algo realmente te está quitando la paz, ya de una forma ya a un extremo, entonces si eso no es depositado en oración al Señor, pues realmente puede resbordarse y puede realmente convertirse en un ídolo, incluso eso. En lugar de depositar toda nuestra plena confianza en la obra de Cristo, en la obra del Señor Jesús.
Y estamos viendo aquí cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no solamente este hombre se estaba basando en sus buenas acciones, sino que además tenía un ídolo en su corazón. Y ese ídolo le estaba impidiendo entregarse completamente al Señor. Estaba impidiéndole entregarse completamente al Señor, ir a sus pies en arrepentimiento y reconocer su condición de pecado. Y aquí realmente el Señor continúa diciendo en el versículo 24, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? Realmente estas cosas nos tienen que poner a meditar, ¿no? ¿Hay algo que realmente nos está quitando la paz en nuestro corazón? ¿Hay algo que realmente está ocupando nuestro corazón en un primer lugar que no sea Dios, ¿no? Entonces son preguntas que realmente nos llevan a reflexionar, ¿no? Si Jesús nos pidiera renunciar a ello que quizás estamos teniendo como primer lugar en nuestro corazón, ¿nos sentiríamos tristes y nos iríamos? ¿O realmente le diríamos al Señor, Señor, creo que me está pasando esto, y quisiera que tú me ayudes a poder identificar si es que hay algo que está ocupando el primer lugar en mi vida? Porque realmente, hermanos, tener un ídolo en el corazón realmente puede ser algo tan sutil que no nos damos cuenta, que no podemos llegar a darnos cuenta, que solamente la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que a través de su palabra nos puede ayudar a poder identificar estas cosas que realmente nos hacen daño, porque nos alejan de Dios y podemos caer. Entonces, el Señor es misericordioso para ayudarnos a poder resolver estas cosas. El Señor mismo nos va a guiar a poder identificar esto y pedirle al Señor que Él, si es que hubiera algo en nuestro corazón así, nos ayude a quitarlo. Que Él quite eso que está en nuestro corazón, que está ocupando el primer lugar y no Dios. Luego vamos a pasar ya los versículos 26 al 30, porque aquí vamos a ver ya lo que es una dependencia total hacia Dios, ¿no? En cuanto al tema del contexto que es de la salvación, ¿no? Porque aquí dice, versículo 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? Es posible para Dios. Entonces, Jesús nos recuerda con estas palabras que la salvación no depende de nuestros méritos, de nuestras habilidades, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro servicio a la iglesia. No depende de eso nuestra salvación, sino que depende únicamente de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Que este es un acto divino, es un regalo de Dios que es inmerecido para nosotros, pero que Dios mismo tuvo, Jesucristo mismo nos enseñó cuál es el verdadero amor, el amor verdadero. Que Jesucristo mismo dio su vida por amor de sus ovejas, por amor a sus ovejas. Dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, este es un llamado para que siempre recordemos que nuestra total dependencia debe ser hacia Dios. Y sé que y que puede suceder en que en ciertos momentos realmente nos cueste porque todavía estamos en este cuerpo, que somos también propensos a pecar, pero que ya no estamos viviendo para practicar el pecado. Pero aún así, este proceso es largo, la vida cristiana es muy dura, es muy difícil, y que no podemos confiar ni en nosotros mismos, ni menos aún en nuestro propio corazón, sino que todo tiene que estar direccionado a obedecer y recibir lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Vamos a entrar ya al siguiente punto, que es el punto número 2, que es el sacrificio y la obra perfecta de Cristo son suficientes para la salvación. Es justamente esto, el contraste que vamos a ver desde los versículos 31 al 33. Dice el versículo 31, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos en este versículo 31
de cómo Jesús recalca que Él es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento, de lo que fue escrito por los profetas y también lo que fue escrito de Él en los Salmos, y de que Él es el cumplimiento, el plan de redención que tuvo Dios desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, ¿no? Luego Él dice en el versículo 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, ¿no? Vemos aquí todo lo que el Señor iba a pasar y de lo que Él estuvo dispuesto a ir para poder salvarnos, para poder perdonar nuestros pecados y para poder también darnos vida eterna en su nombre, ¿no? Y luego aquí dice ya la parte más importante, ¿no? Dice acá, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará, y hemos visto y hemos comprobado que el Señor resucitó. Que el Señor resucitó y que el Señor Jesucristo vive para siempre, y estamos esperando su segunda venida y esperamos que venga pronto. Y cuando aquí se refiere a que el Señor Jesús iba a ser entregado a los gentiles, en este contexto se refiere a que iba a ser entregado a las autoridades romanas, ¿no? A las autoridades romanas. De que el Señor iba a ser objeto de burla, iba a ser humillado, y todo eso el Señor lo iba a soportar, lo iba a aguantar por causa de nosotros. Que veamos el verdadero amor para poder rescatarnos, porque Él pagó un alto precio, su sangre derramada en la cruz. Y eso es algo que nada ni nadie va a poder superar. Y de que Él vivió una vida sin pecado, porque Él es Dios. Y ese es básicamente la buena noticia, de que el Señor Jesucristo, con su resurrección, nos garantiza el perdón de nuestros pecados, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, para darnos vida eterna en su nombre, y de que Él ha vencido al mundo, ha vencido al pecado y ha vencido a Satanás al resucitar al tercer día. Entonces estamos viendo el contraste entre lo que el hombre cree que puede hacer para lograr salvarse y la obra perfecta de Cristo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esa obra perfecta, que Él vino a cumplir todo lo que nosotros no podemos cumplir de la ley moral, y que realmente por misericordia el Señor pues nos ha salvado. Y justamente hablando de la misericordia, pues vamos a llegar ya a la tercera parte, ¿no? Vamos a ver la tercera parte. Vamos a ver aquí el versículo 34, antes de poder entrar a la tercera parte. En el versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía, ¿no? Podemos ver cómo es que claramente los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles, caminaban diariamente con Él durante todo su ministerio. Tenían constante y continua comunicación con el Señor. Pero aquí dice de que ellos no podían entender, ¿no? Dice que esta palabra les era encubierta, no entendían lo que se les decía, ¿no? Y esto simplemente refleja la representación de la limitación humana ante la inmensidad de Dios, ¿no? De nuestra limitada mente para entender completamente y perfectamente por qué. Entonces, los apóstoles mismos también tenían esto, igual que nosotros. Hay muchas cosas que quizás nosotros no podemos entender completamente de toda la obra perfecta del Señor Jesucristo. Pero después, los apóstoles entendieron el mensaje. Cuando el Señor resucitó, entendieron el plan de redención, el plan de la salvación. Hemos visto ya lo que es la insuficiencia humana de la salvación, ¿no? Hemos visto también el conocimiento del plan divino, la obra que Cristo iba a hacer, del cumplimiento de las cosas que iban a suceder y que sucedieron completamente en Jesucristo, ¿no? Y ahora vamos a ver
cómo es que la misericordia de Dios nos hace comprender esta salvación, ¿no? Nos hace entender nuestra necesidad de Dios. En el versículo, voy a leer estos textos, en el versículo 35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vemos aquí cómo es que este ciego está clamando, ¿no? Está clamando, está viendo quién es Jesús. Porque cuando le dice Jesús, le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, está entendiendo de que Jesús es el Mesías. Ha comprendido en su corazón de que Jesús es el Mesías, aquel que iba a venir, aquel que iba a salvar a su pueblo de los pecados. Y él está reconociendo esto. Entonces este hombre, muy aparte de que está ciego, este es un reflejo también de nuestra ceguera espiritual que hemos tenido antes de conocer al Señor Jesús, que no podíamos ver las cosas de Dios, que no podíamos distinguir a Dios. Pero Dios mismo tuvo que acercarse a nosotros para poder quitarnos esa venda de los ojos, para poder quitarnos esa ceguera y que podamos ver su obra en la cruz. Y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar plenamente en lo que Él ha hecho. Entonces, todos nacemos con esta ceguera espiritual. El mundo vive en esa ceguera espiritual. La sociedad en general vive en esa ceguera espiritual. Y lo único que podemos hacer por ellos es poder predicarles del Señor Jesús. Dar testimonio de lo que el Señor Jesús ya nos ha quitado, esa ceguera espiritual. Y predicar realmente esto, ¿no? Que muchos puedan conocer estas verdades, esta gran verdad. Porque una eternidad está allí. La eternidad está allí a la puerta. Y solamente hay dos caminos: o el cielo o el infierno. Entonces, realmente vemos aquí cómo es que este hombre, este ciego, vemos aquí cómo es que está clamando desesperadamente. Está clamando desesperadamente. ¿Y por qué está persistiendo tanto? ¿No? Porque él comprende realmente su situación. Y está poniendo su esperanza en lo que Jesús puede hacer, en lo que Jesús va a hacer. Entonces, solamente Jesús, el Señor, es capaz de quitar esa ceguera. No solamente la física, sino también la espiritual, que es lo más importante incluso. Más allá de nuestra propia condición física, de nuestra salud. El Señor tiene la prioridad que va más allá de eso y que es lo espiritual. Dar la salvación eterna. Entonces aquí el Señor Jesús dice aquí en el versículo 40: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. En el 42 dice: Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sabemos que la salvación es por gracia, no por nuestras obras, pues esta salvación es el don de Dios. La fe es el don de Dios. Todo proviene de parte de Dios. Todo depende de Dios. Y nuestra salvación está asegurada en las manos del Señor Jesús, porque Jesús es el buen pastor que ha dado su vida y que nada ni nadie nos va a poder arrebatar de sus manos, porque ya si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús y hemos confiado completamente en sus méritos, en sus obras, en la obra perfecta que Él ha hecho en la cruz, entonces ya lo tenemos todo. Tenemos todo allí. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Es muy importante que podamos
que podamos comprender esto, ¿no? Luego del versículo 43 dice, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, este hombre que le fue devuelto la vista, que fue salvado por la gracia de Dios, no es que se fue sin hacer nada y olvidándose de Jesús. No, aquí el texto bien claro dice, y luego vio y le seguía al Señor. Y vemos el contraste con lo que hizo el joven rico, ¿no? Cuando el Señor le confrontó al joven rico, le dijo, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Pues se fue muy triste, ¿no? Porque tenía un ídolo en su corazón. Y vemos la actitud del hombre que fue de vuelta a la vista, que fue salvado por el Señor, cómo es que le seguía. Vemos el contraste entre uno y el otro. Y esto es algo hermoso porque nos muestra lo que es el Evangelio, nos muestra la gracia del Señor. Y aquí también nos muestra cómo es que dice aquí, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios, glorificó a Dios, glorificaron al Señor. Entonces, es muy importante que nosotros realmente testifiquemos de lo que hizo el Señor Jesús, de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz, porque solamente esa obra perfecta da la salvación y nos da vida eterna en su nombre, ¿no? Entonces, hermanos, hemos visto, ¿no?, cómo es que los esfuerzos humanos son completamente inútiles para poder salvarse. Porque las obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque las manos están manchadas, están sucias, están llenas de pecado. Y que solamente la gracia de Dios, la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de toda maldad, puede limpiar nuestros corazones y puede ayudarnos a comprender que la obra perfecta de Cristo en la cruz es suficiente para poder salvarnos, ¿no? Y que también la misericordia de Dios nos hace comprender la salvación, nos hace clamar por misericordia hacia el Señor. Entonces, siempre vamos a necesitar, todos nosotros, hermanos, poder comprender, ¿no?, que cada día necesitamos de la gracia de Dios, porque, como bien ya lo había mencionado, todavía estamos en este mundo y estamos luchando contra nuestra propia carne, estamos luchando contra el mundo y estamos también luchando contra Satanás. Pero el Señor ya ha vencido todo ello. El Señor ha vencido todo aquello. Todos sus enemigos el Señor ya los ha vencido y estamos esperando que Él venga por segunda vez para poder irnos con Él. Entonces es muy importante que sigamos enseñando el Evangelio, predicando el Evangelio, el arrepentimiento y la fe completa en el Señor Jesús. Gracias, hermanos.